sin miedo a exagerar, creo que a cada momento del día, a cada minuto, cada uno de nosotros recibe un ticket de compra. En la verdulería, en el supermercado, en un kiosco. ¿Todos los tickets son inocuos? Esa es una pregunta que vamos a responder acá en Ambiente y Medio. Es licenciado y doctor en Ciencias Químicas. Profesor titular del área de Química de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Es miembro investigador del CONICET, especializado en contaminación de suelos con plásticos. Hoy conversa con nosotros Javier Montserrat. Gracias, Javier, por acercarte al ecoparque. Y lo primero que te quiero preguntar, cualquier ticket que a mí me dan en una verdulería, en un supermercado, en un shopping, ¿es realmente inocuo? No, es una buena pregunta, la respuesta es no. Lo primero que habría que ver es cuál es la tecnología de impresión que se utilizó para ese ticket, porque hay, la verdad, que tecnologías distintas. En particular, a nosotros lo que nos interesa es la tecnología que utiliza papel térmico. Si querés te cuento muy brevemente. Dale, por favor. El papel térmico tiene una lógica inversa a la tecnología de impresión que estamos acostumbrados en las impresoras de nuestra casa, donde la tinta está en un cabezal de impresión y es el cabezal el que libera la tinta. En el papel térmico, el componente que podríamos llamar tinta está sobre el propio papel. En realidad está formado por dos sustancias, una de ellas es el bifenol A, y ambas sustancias están inmovilizadas en una capa de cera muy fina. Entonces, ¿cómo se produce el color? En la tecnología de impresión por papel térmico, una punta caliente se desliza sobre el papel y al deslizarse funde esa capa de cera, permite que esos dos componentes entren en contacto y ocurre una reacción química que es la que produce el color del papel. Como usuaria, ¿cómo puedo darme cuenta que me están dando un papel térmico para tener el recaudo de lo que debería después hacer, que me vas a explicar? Sí, es una buena pregunta. Mira, el papel térmico suele tener una cara más brillante, que es precisamente la que tiene la cera depositada. Se parece, para los que somos un poco más grandes, a lo que llamábamos papel de fax. Sí. Y la forma más clara de darse cuenta es poner un fósforo o un encendedor debajo sin que se queme el papel y vas a ver que se produce una mancha negra o a veces violácea sobre la superficie del papel. Quiero volver un poco a la primera respuesta que me diste. Hay un producto que es el complicado, digamos, en este papel térmico, que es el bifenol A. Exacto, porque esa reacción química ocurre porque hay una sustancia que es el bifenol A que entra en reacción con el componente que es una lactona, no importa en términos químicos, pero el bifenol A es uno de los dos reactivos de esa reacción. El bifenol A es una molécula pequeña, muy abundante, que se utiliza muchísimo en la industria. El policarbonato, por ejemplo, está formado por bifenol A, pero a diferencia del policarbonato, donde el bifenol forma parte de una estructura química que, a menos que se rompa químicamente, no es liberado al ambiente, en el papel térmico solo está inmovilizado en esa pequeña película de cera. Entonces la posibilidad de migrar al ambiente es mucho mayor. ¿Y si migra al ambiente? Y si migra al ambiente puede tener un efecto, en principio, toxicológico sobre humanos y entra en contacto sobre humanos, pero sobre todo sobre la fauna acuática. Porque en general lo que más se ha reportado en términos ecotoxicológicos es su actividad como disruptor endocrino de la fauna acuática. Eso quiere decir que interfiere en todos los procesos de comunicación hormonal de la fauna que vive en nuestros ríos y lagunas. En principio, si el papel térmico llega al ambiente y entra en contacto con el suelo, una de las cosas que estudiamos son las velocidades de migración del bifenol A hacia el suelo. En general, para que tengas una idea, aproximadamente un 75% de la carga del bifenol A del papel, que es muy alta. ¿75%? Sí, de la carga total del bifenol A en papel, que es de aproximadamente unos 30 miligramos de bifenol A por gramo de papel, suele migrar en 4 o 5 días completamente al suelo. Si llegara al agua, la migración es mucho más rápida. En 24 horas prácticamente todo el bifenol A migra del papel térmico al agua. Y ahí tenemos un problema. ¿Qué pasa con la industria que utiliza ese papel? Primero, ¿por qué lo utiliza? Si se puede utilizar otro que sea menos contaminante y si la industria es consciente de lo que puede pasar con este papel, ¿no? Lo primero que tengo que decirte es, si querés llevar cierta tranquilidad, entiendo que esto despierta susceptibilidades. Claro. Es una tecnología permitida en Argentina hoy. Las cuentas preliminares que hemos hecho de exposición humana para la mayor parte de los ciudadanos que estamos en contacto solamente
2, 3, 4 veces con papel térmico durante el día, indicarían que los niveles de exposición están por debajo de los máximos sobre los cuales podría aparecer cualquier problema de naturaleza toxicológica. Tal vez los casos que habría que rever, y en particular las autoridades deberían prestar alguna atención, es el caso de los trabajadores que están manipulando papel térmico todo el tiempo. ¿Quiénes serían? Por ejemplo, los cajeros que están con una tiqueadora todo el tiempo. No es para llegar ninguna señal de alarma, simplemente prevenir cualquier potencial problema de salud que pudiera aparecer. Esos trabajadores deberían tener medidas de protección personal particulares o controles de salud periódicos y más específicos. Ahora vuelvo al tema de la industria, ¿no? ¿Por qué se usa este papel? Que puede ser de alguna manera algo complicado para la salud, sobre todo para aquellos que no vemos, ¿no? Totalmente. La gran ventaja es que ha logrado la miniaturización de los procesos de impresión. O sea, vos podés tener una impresora en un cajero, lo podés tener en un negocio, y eso disminuye mucho los costos y por supuesto hace más versátil el proceso de impresión. En general lo que está ocurriendo en otros países, en particular en la Unión Europea, es la sustitución del bifenol A por otros componentes primo hermanos del bifenol A que en principio son toxicológicamente y ecotoxicológicamente más amigables, aunque eso hoy también está bastante en discusión. Otros países como Japón han prohibido directamente el uso de bifenol A en el papel térmico y probablemente la tendencia sea reemplazar estos dispositivos de impresión por proceso de transferencia electrónica. Absolutamente, es lo que se está usando acá en Argentina algo y en muchas partes del mundo mucho, digamos, ¿no? ¿Qué pasa si no queremos llevar, por supuesto, tanta preocupación, pero es importante lo que ustedes investigan para que todos, como público en general, sepamos qué pasa cuando agarramos un papel térmico? Primero, cómo darnos cuenta si después no podemos decirle no me dé ese ticket, o sí podríamos decírselo. Al cajero decir no quiero ese ticket, le saco una foto, mándamelo por mail. Ahora, ¿qué pasa si voy a la verdulería? Supongamos que el verdulero trabaja con papel térmico y me queda en la bolsita con las verduras. ¿Hay algún problema ahí? La posibilidad que migre por el contacto mecánico del viaje de la verdulería a casa es escasa, pero eso sería una buena práctica, tratar de tocar lo menos posible el papel térmico. Te digo lo que yo suelo hacer, lo doblo desde la cara de atrás, la que es menos brillante. Si me interesa guardar ese ticket, le suelo sacar una fotografía y hoy los estoy juntando en casa en una bolsa de polietileno, porque lo que es importante enfatizar es que ese papel no tiene que entrar en las corrientes de reciclado del papel tradicional, porque ahí sí el bifenol A puede pasar a otro papel reciclado que después se puede utilizar para fabricar servilletas y vamos a terminar produciendo un proceso de dispersión de ese contaminante en papeles que no deberían tenerlo. Hoy en muchos países se está trabajando fuertemente en los procesos de degradación de esos contaminantes, sobre todo en las plantas de tratamiento. Claro. Nosotros estamos un paso atrás, digamos, porque nuestro problema es que, por ejemplo, en muchos lugares no tenemos plantas de tratamiento. Para darte una idea, en la cuenca del río Reconquista ya hay partes por billón de bifenol A y nuestra impresión es que uno de los problemas es precisamente la ausencia de control y de plantas de tratamiento de agua, ¿no? El papel térmico se puede mezclar con los residuos domiciliarios y migrar como migra la cafeína, que también está presente en la cuenca del río Reconquista. A propósito de los que usan el papel térmico, te hablo ahora del Estado, ¿no? ¿Cómo saben de esta investigación? ¿Saben de la posibilidad de una toxicidad en el agua, en el suelo? En principio, a través del gran trabajo que están haciendo ustedes y que nos están ayudando a divulgar los resultados de esta información. Nosotros trabajamos en una universidad pública y en el CONICET también, y todos los resultados de nuestra investigación son públicos. Habitualmente los
publicamos en revistas científicas, pero aquellos que nos parecen que pueden tener un impacto social o ambiental más importante, tratamos de comunicarlos por otros medios como este. Perdón de que te interrumpa, ¿a quiénes se acercan en un caso como este? ¿Al Ministerio de Salud, por ejemplo? La verdad que no tenemos muy claro con quiénes deberíamos entrar en diálogo en este caso. Sí, en otros donde el problema estaba más relacionado con la presencia de plaguicidas, claro, interactuamos directamente a nivel de las autoridades municipales y ahí es un poco más sencillo, ¿no? Probablemente las autoridades relacionadas con ambiente y salud pública serían aquellas que deberían tener algún proceso de reflexión, por lo menos para plantearnos dos cosas. Si tiene sentido que vayamos hacia una legislación claro, más parecida a la europea, ¿y qué hacer con los residuos que tenemos en casa? Abrimos dos preguntas. ¿La legislación europea entonces los prohíbe directamente? La legislación europea desde hace 2 años disminuyó casi en un 90% el contenido máximo de bifenol A permitido en el papel y promueve su reemplazo por otras sustancias. Y con respecto a los residuos, lo dijiste ya, pero me encantaría que sea bien claro porque eso quizás es para el público que nos mira, ¿no? No lo tiremos a la basura. Es decir, entonces, me dan un papel térmico, me doy cuenta que es el papel térmico, lo doblo hacia atrás. Sí. Me lo guardo en el bolsillo y ¿dónde lo tiro? ¿En una bolsita? Lo junto en una bolsa de polietileno, de las habituales que tenemos, de las viejas que nos quedaron del supermercado en casa, hasta que las autoridades nos digan qué hacerlo. Es un poco como el tema de las pilas, ¿no? Exacto, no lo tiremos a la basura porque eso va a SEAMSE, eso va a enterramiento y ahí empiezan los procesos de migración. Encima SEAMSE lo tenemos pegado a la cuenca de Reconquista. Sí. Y tampoco lo tiremos en un lugar donde se ha introducido en una corriente de reciclado de papel porque bifenol A va a migrar a otro papel. Yo entiendo que las autoridades en algún momento nos van a ofrecer alguna alternativa y este residuo va a ser tratado como un residuo peligroso. Por lo menos con la atención que requiere. Claro, digamos, con la atención que requiere. Bueno, por supuesto, Javier, gracias por haber estado con nosotros en Ambiente y Medio y despertar un poco la conciencia de lo que sucede con algunas cosas que son tan diarias como el ticket, ¿no? Que en general hacemos así y lo tiramos al piso o a un tacho de basura cerca, por ser un poco mejores ciudadanos, ¿no? Muchas gracias a vos por la invitación y por ayudarnos a divulgar nuestros resultados. Gracias, Javier, y nosotros seguimos con más Ambiente y Medio.